Amado Padre Dios, estamos aquí, ya dimos la introducción, hoy nos compete el tema los espíritus inmundos. Traten de quedarse así, traten de quedarse en su cámara, traten de prestar atención. Nosotros tratamos de buscar en el corazón de Dios información que vaya directa a nuestros corazones y también a nuestra conducta para que esta información a su vez cree en nosotros un mejor ser humano, que es lo teleológico de Dios, que cada día más nosotros seamos mejores ser humanos y así, por ende, mejores adoradores. Amén. Vamos a dar a que el ministro salude de su entrada, ministro, y diga más o menos la perspectiva de este tema del mundo de los espíritus. O entramos ya de una vez a la clase. Amén. Padre eterno, para todo y cada uno de mis hermanos en Cristo. Bien, hoy tenemos un tema, como dijo el ministro Corporán, dentro de lo que tiene que ver con lo que es las estrategias del Satán. Vamos a hablar sobre los espíritus inmundos, porque la Biblia le llama espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre los diablos del diablo, como le decía una hermana. Mira, diablo del diablo. De eso vamos a hablar en este día. Pero algo que tenemos que comprender antes de entrar. Hay un mundo de conjeturas, de muchas conjeturas que se ha hecho dentro de este mundo, dentro del mundo espiritual, entre comillas, que muchas veces hemos sido formados, informados, mal formados y mal informados. Muchas veces sobre el, entre comillas, mundo espiritual, que mucha gente ha tenido acceso. Porque algo que antes de que entremos en materia, tenemos que poner los puntos sobre las IES. Sí, y es lo siguiente. Nadie sabe de dónde salieron los demonios. O sea, la Biblia no dice su origen, de dónde salieron. El que le diga a usted de dónde surgieron los demonios, simplemente lo que le va a decir es una conjetura. Pero existen, porque están ahí en la Biblia. Ahora, la información que tiene la iglesia sobre los demonios, sobre las malicias, sobre el Satán bíblico y su séquito y su ejército que tiene, ¿de dónde procede? O sea, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Qué fidedigno es la persona que trajo qué nivel de sobriedad, qué nivel de credibilidad puede tener esta persona? Y la gran mayoría de las fuentes que nosotros tenemos dentro de la mitología evangélica que nosotros tenemos sobre los demonios, ¿quiénes son nuestros principales personajes que nos han traído luz a estos temas? Las personas que estaban en el mismo mundo oculto, y ellos te traen cosas dentro del mundo del ocultismo cuando ellos mismos eran esclavos del diablo, cuando ellos mismos estaban sirviendo al padre de mentira dentro del mismo ocultismo. O sea, la Biblia habla sobre un poder engañoso. Está bien. Nosotros podríamos decir que el gran éxito de la estrategia del Satán se va a seguir basando más en la desinformación sobre este tema que la misma información que tenemos realmente. Claro que sí.
te voy a poner un pequeño ejemplo. Ya con un poquito más de tranquilidad y un poquito más de sobriedad. Cuando una persona se busca como testigo o como jurado en un juicio, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona como jurado en un juicio? ¿Qué cualidades tiene que tener? ¿Y qué cualidades tiene que tener una persona que sea un testigo? Exacto. ¿Tú te imaginas una persona que sea un mentiroso patológico y que todo el mundo sepa que probadamente el tipo es un mentiroso? ¿Va a servir como testigo o qué va a ser la parte acusadora o la parte defensora, la otra contraparte, cuando vea que trajeron a fulanito el mentiroso, el hablador, a sentar como testigo? El Va a decir, borrachón de la esquina. mira la boleta, el borrachón, pero que cuando lo vean, no simplemente porque beba, sino cuando vean la naturaleza del tipo, que es un mentiroso. Ya van a decir, no, su señoría, este tipo es un mentiroso, mire, ¿dónde está la prueba? Mírala aquí, ¿dónde está? Dijo esta mentira, dijo esta mentira, dijo esta mentira. Entonces, ¿cómo usted sabe que este tipo va a decir verdad? Entonces, ahí tenemos el principal problema de la fuente de la información o de la desinformación que tenemos sobre los demonios, que viene de parte de personas que estuvieron atados por el diablo, por el padre de mentira. Que ellos mismos dicen que estuvieron engañados. O sea, que estuvieron engañados. Pero entonces santifican el asunto y lo traen aquí y lo predican y lo enseñan como si fuera verdad. O sea, y está bien de que han sido libertados, porque nosotros creemos que realmente Dios los sacó de donde sin problema que estaba. La parte que no creemos es que Dios ahora lo instruyó, lo capacitó, lo preparó y lo envió. Esa es la parte dudosa. Pero entonces, todo lo que ellos hacían en aquellas situaciones, entonces lo traen aquí y quieren santificarlo. Cuando entonces no tiene la capacidad de poder saber si lo que te estaban poniendo a ti a hacer es mentira o es verdad. O sea, no sé si ustedes me están entendiendo. O sea, siendo honesto, siendo serio, siendo coherente, la gran mayoría de los datos que tenemos los evangélicos concerniente a lo que tiene que ver con demoniología, con demonios, con malicia, con espíritu inmundo, son dichos de los mismos demonios que son del escuadrón del padre de mentira. Guay. Y aquí es que está la estrategia del Satán. La principal estrategia que tiene el Satán, primeramente, es la mentira. Y segundo, es la desinformación. La desinformación, lo que es una mentira disfrazada. Entonces, la Biblia dice que cuando Satán habla, ¿verdad? De lo suyo habla, porque él es padre de mentira. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Nosotros hemos santificado, hemos canonizado todas las cosas que han traído personas que han sido atados por la tiniebla y la hemos dado como buena y válida sin poder compararla a la luz de la Biblia. Hay gente que se han convertido en ministros diablocéntricos en vez de ser cristocéntrico. Entonces, eso lo hablamos en el sentido de que sus enseñanzas, toda la formación que ellos dan, vienen con información sacado del mundo de la tiniebla. Creemos que Dios lo libertó. La parte donde que forma parte aquí de lo que es la estrategia del Satán, sin nosotros entrar
en hablar mal de ellos o de potricarlo ni criticarlo no es el sentido, y eso no es lo que vamos a hacer, pero es que la advertencia que el ministro hace y lo que da, en cierto sentido, es hasta un poco escandalosa, porque está diciendo que especialmente nosotros aquí en Occidente, la información que tenemos sobre la demonología, que es una materia bíblica que la dan en todos los seminarios. O sea, nosotros ahí, la información y la pared están bien cerca, pero cuando entramos a todos estos queridos hermanos que han salido de la brujería, de la hechicería, del satanismo, aquí ahora viene una cátedra de información que más que para acertar, llenan de confusión nuestras mentes. Ministro, ¿sí es así o no? Amén. Entonces, recuérdense que hablamos en una clase con lo que tiene que ver con la ley de la procedencia. La ley de la procedencia. Entonces, ahí es donde viene todas estas situaciones. O sea, nosotros hemos tenido la costumbre de dar como bueno y válido todo lo que una persona trae, todo lo que una persona dice. Sin embargo, el ministro, perdóname que te interrumpa. ¿Tú puedes leer lo que escribió Giselle? ¿Tú lo puedes leer ahí o no? No. Dice, demonología, ciencia que sataniza todo lo que pasa en el mundo físico y lo transforma en místico y mágico. En místico y en mágico. Estamos hablando entonces estamos hablando del pensamiento mágico en su máxima expresión. Sí, eso lo ayuda. Porque, oye, ciencia que sataniza todo lo que pasa en el mundo físico. Porque yo me pongo a ver ciertas, como te mandé te digo, mira por qué hay que enseñar, porque es increíble que nosotros dejemos ese mercado y no pongamos nosotros nuestro granito de arena sin entrar ahí. Pero estamos hablando de que alguien se pone a decirte que bote los espejos, que si te miren un espejo, que si en tu pared hay esto, que si hay aquello, que si hay lo otro, que si tú tienes una taza, que si miraste en una taza, y poco a poco estas personas van doctrinando todo tipo de mente que no tenga ningún fundamento en la escritura. Sin querer, estas personas lo distorsionan todo. Ministro, perdón. Hay algo que tiene que ver mucho con la superstición, que ya son conceptos preconcebidos que muchas veces ya tiene la persona. Ahora, hablando de seriamente con lo que tiene que ver con el Satán, con lo que tiene que ver con sus estrategias, tenemos que ser claros y ser específicos. Un ejemplo que les voy a poner: ¿cuántos ejemplos bíblicos hay de manifestación de espíritus inmundos y de demonios? ¿Cuántos ejemplos en la Biblia? ¿Cuántos hay ejemplos? Hay pocos, hay alrededor de unos 15. En el Antiguo Testamento nada más tenemos como 4 y después todos los otros están en el Nuevo Testamento. Pero hay muy poco en la Biblia sobre este tema. Un ejemplo, los hijos de Seba. Los hijos de Seba eran exorcistas y llegaron allá a exorcizar. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice que los demonios, que el espíritu inmundo que estaba, agarró, le echó mano a ellos y los raguñaron todos. A Jesús conocemos. Y Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que pudiendo más que ellos,
¿qué hizo? Lo arruñó y se fue. Le dio una golpiza, le dieron una golpiza y todo eso. Una golpiza. Lo primero que le dieron una golpiza. Pero que tendríamos que ir al, fíjate que lo llamó espíritu inmundo. Lo llamó espíritu inmundo, pero cuando nosotros cuando nos adentremos más, vamos a ver que como tal no era un espíritu inmundo, sino que lo llamó espíritu inmundo, pero él no podía ser una manifestación demoníaca. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una manifestación real demoníaca hace que la persona tenga una fuerza extraordinaria. Una manifestación real trae consigo una fuerza extraordinaria. Segundo, una manifestación real sabía quién era Pablo y sabía también quién era Jesús. Entonces, de eso muchas personas han hecho un misticismo. Otro ejemplo, Jesús y el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno llega, se presenta delante de Jesús. Jesús no fue, el demonio vino corriendo y se presentó delante de Jesús. ¿Y qué le dijo el demonio? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ha venido antes de tiempo para atormentarnos. Había un concepto claro de que él tenía, de que ellos sabían de que tenían un tiempo. ¿Qué podemos decir de esto? Los demonios conocían a Jesús. Sabían dos textos bíblicos que hacen entender que los demonios sí conocían a Jesús, sí conocían su nombre. Ahora, pero el muchacho lunático. Está bien. El muchacho lunático. Lo que te digo es, o sea, fíjate que, porque igual cuando se entra en el mundo de los demonios, vamos a tener que ir para allá, porque es que realmente lo que hay aquí no es tanto un espíritu, aunque Valera lo haya traducido aquí como un espíritu inmundo. So, aquí estamos viendo una entidad espiritual que se puede decir así, que tiene, entre lo que entendamos, una libre voluntad. Amén. Hay algo que tiene ciertas situaciones, porque estamos entrando en lo que son las estrategias del Satán, pero luego entonces nosotros vamos a entrar sobre lo que es el Satán bíblico, sobre los demonios. Entonces, es algo tan chocante. Esto va a ser muy chocante cuando hablemos del Satán bíblico, señores. Cuando hablemos del Satán bíblico, vamos a tener que sentarnos a hablar del Satán bíblico. Está la parte, ¿verdad? So, cuando estemos hablando de, porque especialmente el Nuevo Testamento toca esto, más dándole la identidad como demonio. Pero, por ejemplo, sí, cuando mira la acción del Gadareno, ¿es igual a la acción de Saúl? No. Entonces, no se parece absolutamente en nada. Y una de las grandes situaciones que tenemos, que para eso iba, es que
la manifestación demoníaca bíblica trae consigo una situación y la manifestación cultural, la manifestación mística trae consigo otra cosa. Una cosa es el engaño y otra cosa es lo real. Una cosa es lo que verdaderamente es y otra cosa es lo que yo le doy atributo. Ahora, Exacto. los espíritus son entes incorpóreos y no se pueden manifestar sin un cuerpo. Es lo primero. Fíjense que las veces que hemos puesto el ejemplo aquí, ellos necesitan un cuerpo para poder manifestarse. En el caso de la muchacha que Pablo le reprendió un espíritu de adivinación que había en ella. De ahí hay cosas que tenemos nosotros que sentarnos cuando estemos hablando, cuando nos adentremos en la situación. Ahora lo que nosotros queremos hablar sobre la estrategia del Satán, sobre lo que es el misticismo que nosotros tenemos, sobre lo que son los demonios y lo que nosotros creemos sobre los demonios y sobre la malicia. Y sobre... Porque sobre las entidades espirituales. Déjame ponerte este verso. Tú lo puedes ver ahí. ¿Se lee? Sí. Este, por ejemplo, Corintios 12. Sí, primer capítulo del apóstol Pablo, los Corintios 12:1. Dice, acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermano, que las ignoren. Esto es la Biblia del Jubileo. Mira la nueva traducción de Dios viviente. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta que ustedes me hicieron, lo que me escribieron acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que la malentiendan tampoco. Y la otra versión dice, en cuanto a los dones espirituales, que esta se parece más a la versión de nosotros, no quiero, hermanos, que sean ignorantes, pero la traducción de Francisco La Cueva la estaba buscando y no me dio tiempo de ponerlo aquí. Dice, hermano, no quiero que ignoren acerca del mundo de los espíritus, Y de los dones de lo que nosotros llamamos espíritus, porque tal como tú lo estás enseñando, nosotros llamamos espíritu inmundo, y como puso Giselle, que demonología es cuando la persona, todo lo que pasa en este mundo físico, lo quieren añadir a un espíritu. Nosotros en determinado momento nos encontramos, hicimos o vamos a hacer esto, que es a reprender todo espíritu inmundo, a reprender todo espíritu impuro, a reprender todo espíritu engañadores, a reprender todo espíritu mentiroso y a reprender todo espíritu demoníaco. Entonces la pregunta que yo te tengo, entendemos que los espíritus demoníacos serían entidades con libre voluntad, vamos a decirlo así, porque cuando tú entras en el tema de los demonios, ya lo vamos a ampliar, pero vamos a decir que el espíritu demoníaco tiene libre voluntad de ellos poseer a todos aquellos que le permitan y le den legalidad o le den terreno en su vida. Pero entonces también va a haber espíritus mentirosos, también va a haber espíritus engañadores, también va a haber espíritus impuros. Estas son entidades con libre voluntad o son conductas.
Es la pregunta que te hago. Ok. Algo que tenemos que comprender es lo siguiente. La iglesia le ha llamado desde hace mucho tiempo a conductas, le ha llamado espíritu. A conductas le ha llamado espíritus. Entonces, tenemos una gran situación donde tenemos que aprender a entender algo. Una cosa es la conducta y otra cosa es un espíritu. Una cosa es una conducta, pero una conducta repetitiva, masificada, instalada, se convierte en un espíritu. Se convierte en un espíritu porque yo lo llamo un espíritu. Entonces, algo que sí puede haber es que una conducta masificada, repetitiva, pueda hacer que un espíritu inmundo pueda entrar a causa de esa conducta, porque el individuo le dio terreno y quebrantó principios. Y entonces los entes espirituales pueden entrar en esa vida. Primeramente, la malicia no anda como Pedro por su casa haciendo lo que ellos quieran, con su agenda propia. Porque si no, entonces, todo el mundo que esté allá afuera estuviera poseído. Y está donde está el gran problema. Cuando una persona está poseída por los demonios, tiene actitudes y comportamientos. Y la persona, cuando el demonio sale fuera, no tiene conocimiento porque el espíritu tomó dominio del individuo. Entonces, le llamamos espíritus a conductas que tienen más que ver con el comportamiento del ser humano que con lo que es un espíritu per se, un espíritu real. ¿Por qué? La conducta es modificada y no puede ser reprendida. Los demonios, primeramente, en el argot popular, nosotros estamos hablando de reprender para hablar en un lenguaje coloquial, pero es antibíblico reprender demonios. Totalmente antibíblico. Reprender es llamar la atención a alguien con la intención de que esa persona cambie de actitud. Cuando usted se para a decir un demonio, yo te reprendo, yo te reprendo, yo te reprendo, está haciendo algo que no tiene sentido. La Biblia manda que los espíritus se echen fuera. Entonces, amén. Aquí tenemos o sea, te voy a hacer la pregunta, pero ya voy a aprovechar para poner el verso. Este verso muy conocido, ¿verdad? Amado, no crea todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. No crea todo espíritu, como que, oye, hay muchos espíritus al mismo tiempo. O es lo que yo entiendo al leerlo simplemente en español. Nosotros fuimos, era a entregar un ayuno en una iglesia. Y en esa iglesia, el líder, no sé si era pastor o presidente o caballero, no sé, él dijo, va a venir un hermano y yo quiero que nosotros oremos por él. Pero antes que él llegue, él nos dijo, él tiene un espíritu de adulterio. Porque por eso el punto de los espíritus inmundos, los espíritus inmundos, que si bien es cierto que lo podemos clasificar en aquellos que tienen voluntad libre de actuar y de atacar y poseer, pero cuando está hablando aquí y cuando él dice, tiene un espíritu de adulterio, puedo entender yo que él, por el texto ya él probó el espíritu.
y él tiene ciertas maneras de cómo probar hasta darse cuenta que el espíritu que tiene el hermano es de adulterio. Entonces él dice, cuando él venga, vamos a ministrar por él. Yo quiero que ministremos por él. Él no dijo esto públicamente, sino a 2 o 3 que se iba a ministrar para que supieran cómo ministrar. El hombre tiene un espíritu de adulterio. Vamos a ministrar, vamos a reprender para ver si ese espíritu de adulterio lo deja libre. Entonces, esta conducta, este hombre realmente tiene un espíritu, como, esta es la pregunta que yo le hago, ya desarrollela a usted, que ya usted más o menos sabe que esto es un espíritu, es una conducta, ¿qué es realmente esto? Ok, es una conducta, señores. Es una conducta. Es una conducta porque es una situación de que los espíritus tienen algo y es que para ellos poder manifestarse necesitan un cuerpo. Y si el individuo cuando es poseído y el tipo tiene, él no se lo disfruta. Porque el demonio toma parte del consciente, del inconsciente y del subconsciente del individuo. Entonces, si el tipo tiene un espíritu de adulterio, ¿cómo es que él iba a venir por su propio pie? O sea, ustedes me están entendiendo por dónde vamos. El tipo va caminando, llega, yo llegué aquí, yo tengo un espíritu que hay que echármelo fuera. O sea, yo tengo una conducta que yo no le he podido tomar el carácter, no he podido tomar dominio y control de ella. El problema es que va donde personas que su solución y su asunto es místico. Si hubiese sido un demonio, se ora y se va, porque los espíritus inmundos tienen que obedecer a la autoridad de Cristo en nosotros, si es un espíritu. Ahora, las conductas tienen que ser modificadas a través del espíritu de vida en Cristo Jesús que mora en nosotros, quien es que nos ayuda a llevar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a él en obediencia cada día. O sea, una cosa es yo negarme a mis apetitos, a mis deseos, a los deseos que batallan con mi alma. Y otra cosa es que yo esté atado, que yo esté endemoniado, que yo esté poseído. Porque aquí hay una situación. Hay muchas cosas que son incoherentes. Que una cosa es la conducta y otra cosa son los demonios. La conducta es modificable a través de tratamiento. Los demonios no salen con tratamiento. Los demonios no se modifican. Entonces, ministro, la siguiente pregunta, porque como digo al principio, se trata de que demos herramientas que las personas puedan utilizarla para su beneficio y también para la administración del pueblo, ya sea a través de la enseñanza, predicación o también liberación. Damos la bienvenida al pastor Hilario, Hilario, que ha decidido ser parte de lo que es el seminario sobre la oración, y yo le puse y tiene entendido que aquí tanto se aprende como también se aporta, así que le dejamos esta puerta abierta a cualquier aportación que él sienta que pueda hacer, que se sienta totalmente
en libertad. La parte que yo que deseamos, que estamos hablando, porque esto es sobre la estrategia del Satán. Entonces, cuando hablemos de espíritus, ministro, lo vamos a adherir más a conductas o a los demonios. O sea, cuando el ministro Rabino Víctor Carmona me hable a mí, Corporán, hay un espíritu de tal cosa, lo voy a entender más como que es o lo debo entender más como que es un ente que tiene voluntad libre, o lo debo de entender como que es alguien que tiene cierta conducta. Hay algo que tenemos que tener en claro. Todas estas cosas han sido masificadas por ciertos textos que hay en la Biblia que le damos a las conductas de muchas personas apadrinamientos espirituales. Un ejemplo que le voy a dar. La Biblia habla concerniente a un espíritu de error que va a operar en medio de ciertas situaciones que están escritas en Apocalipsis, en ciertos cuadros que van a suceder, donde va a haber personas que van a quien como la bestia, a quien podrá luchar contra ella. Pero recuérdense que va a haber un espíritu, pero ese espíritu va a hacer señales y milagros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Un convencimiento. Va a haber un convencimiento. O sea, no es un polvito de hada que va a caer y le va a caer a la gente y va a decir, ya yo estoy convencido porque me cayó el polvito de hada. No. Van a haber señales tangibles. No le estoy hablando de babaíla y de que no. Le estoy hablando de que va a haber cosas reales y que esas cosas reales van a convencer a las personas. ¿Por qué? Va a hacer guerra contra los santos y lo va a vencer. Entonces, ¿qué van a decir ellos? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque vieron que va a hacer lucha contra todo el mundo y lo va a convencer. El espíritu que está operando, ¿en quién va a estar operando? Con la bestia. La Biblia dice que es la bestia que va a estar operando. Lo que pasa es que cuando no analizamos los textos, estamos viendo que hay como un rejuego y el misticismo que hemos hecho por la cuestión de los demonios, más la falta de información que tenemos, nos hace que nosotros creamos en estas cosas. Pero es algo que va a haber. Va a haber un espíritu de engaño porque va a haber un espíritu que le va a manifestar un poder, pero el poder está ahí. El poder va a estar ahí porque van a haber señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. No va a haber mística. No va a haber cuento de camino. Va a ser algo totalmente tangible. Y eso va a hacer que la gente se convenza. Ahora vamos para atrás. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos esas manifestaciones. O tenemos misticismo. Ahora, los demonios existen porque están en la Biblia. Están ahí. Pero no operan como los evangélicos. La gran mayoría tienen en su mente su forma de operar. ¿Por qué? Porque para un demonio poder operar necesita una manifestación corpórea. Entonces, le llamamos muchas veces demonio a lo que se llama la mentalidad de manada. Le llamamos demonio
a conductas masivas que hay. Para que un demonio pueda irse, tiene que haber una manifestación y tiene que salir. Y si entonces es un demonio territorial, como mucha gente lo dice, lo cartografea. Entonces, si es territorial, ¿cómo rayo entonces tú lo vas a sacar de ese territorio? Si este territorio a él fue que se le asignó. O sea, son de las incoherencias que muchas veces los evangélicos hacen. Esto es un demonio territorial. ¿Quién le dio a usted la autoridad? Si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, ¿quién rayo puso ese demonio en ese lado de tierra? El tipo de invasor, como los que invaden solares. Le quitó el territorio a Dios. El ministro. Este no fue hace mucho. Estuvimos reprendiendo en la iglesia a alguien que tiene un espíritu de mentira. Porque nuevamente le digo, o sea, es la clase. Si esto está, porque estamos hablando hoy del mundo de los espíritus y de lo que nosotros conocemos y de lo que se nos predica a diario. Porque esta es la clase, la estrategia del Satán. Entonces, ¿por dónde realmente está llevando el Satán la situación? ¿Dónde que realmente está? La estrategia del Satán está en desarrollar personas que tengan espíritu de mentira, o está en la desinformación de que nosotros creamos que los mentirosos tienen un espíritu de mentira. O sea, ¿cuál de estas dos cosas es realmente? Cuando reprendimos el espíritu de mentira, estuvimos en lo cierto y estuvimos haciendo lo correcto, y existía la posibilidad de que la persona sea libre y diga, wow, ahora mismo se fue ese espíritu de mentira de mí. Porque estamos hablando exactamente de hecho, qué es un espíritu. La Biblia lo habla, lo pone más fácil. La Biblia dice, ya no habla más mentira, habla verdad contra sus hermanos. La Biblia dice, deja pues todas estas cosas, ira, enojo, contienda, y te manda que tú hables verdad. Entonces, el problema es lo siguiente, que espiritualizamos la conducta. Espiritualizamos la conducta. Entonces, hay espíritu de mentira, pero entonces hay espíritu de verdad. Demonio que habla la verdad. Porque entonces, cuando se manifiesta el demonio y lo escuchamos, damos por bueno y válido todo lo que nos dicen. Y lo asumimos como doctrina. Entonces, o sea, hemos llamado a la conducta demonio. Y entonces, a lo que los demonios dicen, le hemos llamado que es verdad. O sea, hemos invertido el orden de valores completo, donde muchas personas, para justificar su falta de madurez, para justificar su pecado, para justificar su falta de carácter, le llaman a su conducta o a su falta de ética o a su lo que sea, a su carnalidad, a su almatismo, le llaman demonio. Sin embargo, la Biblia lo que le llama es una conducta. Entonces, cuando el verso, acabamos de leer el verso, probad los espíritus si son de Dios. ¿A esto qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a espíritu o a conductas? Conductas. Estamos hablando de conductas. Porque recuérdense que, primeramente, la palabra espíritu, ruah. Cuando entremos en la clase de lo que tiene que ver con demonio y de lo que tiene que ver con el Satán, nosotros estamos dando pequeños tópicos. Y después le voy a decir algo
para que nos vayamos familiarizando. Es muy posible que los demonios anden para la izquierda y el Satán bíblico ande para la derecha, que no tengan la misma agenda. Amén. Yo solo puedo decir, el Satán bíblico y los demonios no tienen la misma agenda. Te vamos a meter el lío ahí, porque entonces que ese reino no puede estar dividido. Es un lío El problema es que le hemos puesto la corona. Pero ok, ministro. Entonces, pero en 10, 12, 13 temas. Ahí va cuando entremos en el caso de los demonios, pero seguimos con esta parte, porque cuando la palabra me dice a mí, o le dice al ministro Andrés Rosario, a Carlos y Dariana, a Miguel Cuilan, o a Rosa Rosario, amada Rosa, Padre de Dios, está desde el hospital escuchándonos, que nuestra oración sea para que el Eterno le dé una pronta recuperación ahí donde está. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, anden en el Espíritu, me está diciendo que se está refiriendo a un espíritu de libre voluntad, o se está refiriendo a que yo ande exhibiendo X tipo de conducta. Habla en un tipo de conducta de un espíritu superior. Habla andar en el espíritu, o sea, anda bajo la obediencia de los dictámenes del espíritu. O sea, es una conducta. Entonces, la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Gálatas 5. Adulterio, fornicación, ira, enojo, pleito, contienda, disensiones, herejía, borrachera. Cosas semejantes a esta, de las cuales somos nietos, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que los que practiquen tales cosas, o sea, te está hablando de conducta. Idolatría, hechicería, orgías, pleito, celo, contienda, disensiones, herejía, borracheras. No está hablando de demonios, está hablando de conducta. La misma Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante. Ahora, fíjate que te dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te está hablando de qué? De conducta, pero de una conducta que viene producto de la estancia y de la obediencia del Espíritu en la vida de un individuo. Te está hablando de conducta bajo la influencia del pecado, conducta bajo la influencia del Espíritu. Una cosa que nosotros confundimos es la palabra pecado con la palabra demonio. Por eso le dije, la iglesia conoce muy poco sobre el pecado, muy poco sobre el pecado. Entonces vuelvo y pregunto, y sorry, pero es que creo que es la parte importante y la parte que queremos que se nos quede a cada uno de nosotros, que la aprendamos para que también así podamos enseñarla de una manera eficiente, porque cuando yo analizo muchas iglesias que yo he podido ver y palpar, yo veo, y entonces lo llamamos así, hermano, vamos a reprender el espíritu de miseria. Porque la iglesia a veces para comprar un florero o para comprar un púlpito nuevo tiene que hacer arepita, yaniqueque y pastelito, porque no hay manera que esa iglesia ni sus miembros se pueda un día ver como un adelanto. Entonces en los ayunos, y se ayuna y se ora para reprender el espíritu de miseria y para que venga un espíritu de prosperidad. Pero entonces esto es un espíritu o una maldita conducta. Una conducta masificada, repetitiva e instalada. Un ejemplo que te voy a poner con eso que acabaste de decir. Analiza esta congregación. Un grupo de jóvenes
que no trabajan. Un grupo de jóvenes que no estudian. Con un grupo de caballeros que han sido pocos estudiosos. Con un líder que no es un ejemplo a seguir en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo de como ejemplo de esfuerzo de trabajo. ¿Qué tú le vas a modelar? ¿Cómo lo vas a poder guiar? ¿Cómo tú vas a poder dirigir a un empresario o a una persona con una mentalidad progresista? Cuando al final de la jornada, no quito que no sea siervo de Dios. Sí, lógico. La mayoría, con eso porque no podemos problema. Confundir una cosa con la otra. Sí, con eso no hay problema. Me llamó mucho la atención. Era una persona que yo conozco. El tipo era comúnmente, como le llamamos nosotros en República Dominicana, un viralata. El tipo era un viralata, siempre se andaba quejándose, siempre se andaba raneando, que no tiene dinero, siempre andaba pidiendo, sin problema. Llegó un día mi papá, inconverso y hasta medio ateo. Llega sorprendido porque el muchacho se convirtió y anda predicando y que tiene 2 años en el evangelio, que está tirando para adelante, pero lo ven con los mismos gritos, con la misma pedidera y el mismo asunto. Mi papá lo llama y le dice: yo me alegro de que tú te hayas convertido, pero al final me di cuenta de algo, que tú sigues siendo el mismo viralata, lo único que ahora tú eres cristiano. Wow. Porque las conductas no se reprenden, las conductas se modifican. Ahora, si es un espíritu, hay 2 problemas. O la iglesia no tiene poder, o no es un espíritu. Porque si es un espíritu, tiene que salir. Pero para que un espíritu se vaya, tiene que manifestarse. Los espíritus no andan en el aire, volando como Gasparín, como la gente piensa. Vamos a reprender un espíritu de esto, vamos a reprender un espíritu de lo otro. La Biblia, cuando habla de los espíritus, habla de manifestaciones. Después lo otro lo inventamos nosotros como cuento de camino. El espíritu se reprende, se echa fuera, se va. La conducta hay que modificarla. Tiene que haber una decisión en el individuo. Cuando un demonio está manifestado, el tipo no sabe que está endemoniado. Porque el consciente, el inconsciente y el subconsciente, el demonio lo tomó. Los que toman la decisión de echarlo fuera son los otros que están afuera. Entonces lo echan fuera. Ahora, la conducta tiene que ser modificada a través del deseo del individuo, que es que tiene que hacerle frente a su conducta. Usted quiere prosperar, estudie. Usted quiere prosperar, trabaje. Yo le decía a mi esposa, uno de los grandes inconvenientes que tenemos nosotros, o que teníamos nosotros, era lo siguiente: un día de fiesta, una actividad, un retiro, otro día de fiesta, un jubileo, otro día de fiesta, tal cosa. Bien, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de inconveniente. Un día de fiesta, tal cosa, digo, pero hagamos una actividad para la familia. Hagan una actividad para tal cosa. Hagan una actividad para esto. O sea, yo hablando con personas que me reúno. Digo, pero hagan ese día una feria de empleo para que reprendan el espíritu de vagancia. Siéntense
y llamen a la persona a que vayan a trabajar, que miren el talento que el individuo tiene y para qué sirve. Pero mientras tengamos la idea de que tenemos un joven que se nos convirtió y el muchacho se nos convirtió y entra a la iglesia y quiere ser un evangelista, pero quiere también casarse con una muchacha, pero él va a venir a vivir por fe, ya tenemos un vago en potencia dentro de la iglesia, sumado al grupo de los fracasados. Pero no simplemente va a ser fracasado él, sino va a tener una esposa con necesidades y hijos con carencia, mal utilizando la palabra de Dios a través de un bendito llamado, fundamentado en un bendito espíritu que supuestamente le habló, que muchas veces le habló un espíritu, pero no el espíritu de Dios. Bien. Está fuerte. Yo creo que debemos de seguir aquí para darle tiempo a las preguntas, porque es muy importante. Dice Eulario Santamaría, ¿qué pasa con las personas que cada servicio tienen una manifestación, pero no dice de qué es la manifestación que tiene que tener? Es muy importante. La clase de hoy se trata sobre que nosotros entendamos que a la mayoría de cosas que nosotros le llamamos espíritu, en realidad son conductas, y que de hecho, por eso vamos a terminar esto el próximo viernes, el próximo seminario, para darle paso a las preguntas. ¿Ok? Primero está el ministro pastor Saúl Tejeda. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Shalom. Amén, amén. Lo escuchamos, ministro. Yo estoy 100% de acuerdo con lo expuesto. Nosotros estamos viviendo una situación en las iglesias que da mucha pena. Por ejemplo, yo entré hoy porque había una actividad en la iglesia y una hermana mientras cantaba fuera Jezabel. Al terminar el servicio, me atreví a explicarle cuál es el verdadero espíritu de Jezabel. No las mujeres que se arreglan, no las mujeres irrespetuosas que no respetan a su marido, que no se someten. Que eso es el espíritu de Jezabel. No tiene que ver con derrizado, no tiene que ver con esto ni lo otro. A la iglesia hay que enseñarle, hay que educarle. Y con relación a examinar los espíritus, no sé si yo había compartido con ustedes de que hace mucho tiempo, cuando yo era nuevo creyente, en una manifestación, alguien le preguntó a un muchacho en qué había venido Jesús al mundo, que el texto dice que todo espíritu no confiesa que Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces, sí, él lo que dijo fue un carro de fuego, porque tenía que tener ese conocimiento previo. ¿Entiende? Entonces, esto es una bendición. Por eso, alabo a Dios por el pastor Hilario, que es un hombre también abierto de mucho conocimiento que está en medio nuestro. Y mis colegas que yo vea que tengan la capacidad de digerir eso, porque hay gentes que se cierran a aprenderse, están encerrados en su legalismo, que ellos, aunque tú quieras abrir los ojos, no te lo permiten. Pero es una bendición. Buenas noches. Gracias, ministro Tejada, paz de Dios. Muy buena esa aportación. El ministro Rubiera después le va a hablar sobre lo que es el espíritu de Jezabel. Tenemos a Solorzano desde Houston, Texas. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Mi pregunta es, bueno, tengo dos, pero quiero hacerle una primero. ¿Qué hay de las personas que nosotros llamamos que están atadas, que nosotros vemos que la persona quiere salir, ya sea de un vicio, ya sea
alguna adicción, ya sea el alcohol, drogas, pornografía, y miramos que lo hace, quiere cambiar y no lo logra. ¿A qué le podríamos llamar si estamos viendo que la actitud de él es de cambiar, pero no puede? ¿Será un espíritu o como dice el doctor Rubiera, una conducta o una mala maña? Ok. Lo único es, Ministro, recuérdate que hay algo que dice que al que Cristo lo libertare será verdaderamente libre. Aunque Jesús libertare, iba a ser verdaderamente libre. Fíjate que todo se encuentra en un factor de decisión. En un factor de decisión y en un factor de tú hacer lo correcto. O sea, fíjate que todos nosotros nos hemos visto en muchos de estas situaciones. Un ejemplo que le puedo poner yo mismo. Yo tuve varios vicios y un día simplemente dije, no voy a consumir más droga. Un día, simple. Y ya nunca más volví a consumir droga, sin ser cristiano. Ya Dios venía tratando conmigo, ya Dios venía haciendo cierto tipo de cosas, pero hubo una decisión donde ya no más. Entonces, los vicios traen consigo ciertas cárceles que están en el alma del individuo. Donde otro grande problema que tenemos es que hay muchas personas que necesitan ser tratados por profesionales de la conducta. Y no por el ministerio de oración de la iglesia. No por el ministerio de oración de la iglesia. Hay gente que, un ejemplo que le voy a poner. Hay gente que tiene una enfermedad que le llaman procrastinación. Que es cuando usted sabe que tiene que hacer algo y se convierte en un especialista en usted barajar lo que usted tiene que hacer. Por más que usted ore y por más que usted ayune, si yo voy a pedirle a usted la oración, le voy a pedir la oración para algo que me vaya a ayudar. Pero para eso yo necesito ir donde un profesional de la conducta que conozca y te dice, bueno, tú vas a hacer tanto pomodoro. Un pomodoro es un tipo de ejercicio que se hace donde tú le vas a dedicar a eso que tú has obviado por hacer, tú le vas a dedicar 10 minutos ahora y lo vas a soltar. Sigue haciendo baraja un rato y después vuelve otra vez y retoma y vuelve y lo hace. Y en un día de trabajo le dedicaste 15 o 10 pomodoros y en una semana corriges esto a un nivel que lo hiciste, pero eso es una técnica que la conocen los profesionales de la conducta. Hay personas que han consumido droga y tienen un nivel tan fuerte de adicción que necesitan tomar medicamentos, no droga. Medicamentos para controlar la ansiedad, medicamentos para controlar el síndrome de abstinencia. Entonces, se te enseña, se te da un medicamento para que este tipo de ansiedad la gente no lo tenga. Y la gente que toma medicamentos para quitarse la ansiedad del hambre. Entonces, gente que no, tú no pagas medicamentos porque habla de droga. Sin problema. Pero hay gente que están ahí, siervo de Dios, que tienen que beber pastillas hasta para dormirse. Otra que tienen que beber medicamentos para quitarse la ansiedad del hambre. O sea, esto sí, pero lo otro no. La falta de profesionalismo dentro del pueblo muchas veces quiere justificar la ignorancia. Cada quien necesita las cosas espirituales, necesitan ayudas espirituales. Ahora, las cosas de la conducta
necesitan ayuda conductuales de personas que te ayuden a poder modificar la conducta. Por eso los pastores tienen que tener un concepto claro cuando están bregando con problemas espirituales y cuando están bregando con atadura del alma que tiene que ver con comportamiento. No hay espíritu de chisme ni demonio de chisme. Hay gente con mentalidad de baja en su alma que andan chismeando y haciendo cuantas cosas. La Biblia manda a las mujeres menores de 60 años que se casen para que no anden chismeando de casa en casa. Listo. ¿Cómo lo soluciona la Biblia? La Biblia lo soluciona reprendiendo al diablo. No, lo soluciona. Búsquese un marido y no ande metida de casa en casa. Ocúpese en lo que usted tiene que ocuparse y listo. Bueno. O sea, ustedes ven qué sencillo son las cosas. No hay que andar reprendiendo al diablo ni causando fantasmas. Ministro, vamos a darle a la Rabina Ministro, Teresa Hernández. solo la última. Y después al diga, ministro. Solo la última. Solo es sobre qué opina usted de los pastores que condenan a los miembros de la iglesia que trabajan y tal vez por eso no pueden ir un día a un servicio y quieren obligar a las personas hasta dejar de estudiar. ¿Qué tipo de espíritu o profecía será esa? ¿O será una conducta del pastor? Es una conducta. Es una conducta de un vago. Es una conducta de un vago. Miren, yo fui a una actividad una vez donde alguien me marcó en mi tiempo de ¿cómo le llama el maestro José Briceño? En los tiempos de la soledad del profeta. Cuando tú comienzas ya a estudiar y te comienzan a irte aislando. Recuerdo que un hermano de la Romana vino a ministrar a nuestra congregación y me dijo, yo quiero juntarme con fulano que va a predicar en una iglesia. Fuimos a una iglesia, a lo que se le llamaba en ese tiempo una iglesia moderna, una iglesia tipo auditorio. Y la pastora estaba en la puerta de la congregación. Las 9:30 de la noche, la actividad en su buena, y iban entrando gente a la congregación. Y decía, wow, qué bueno que llegaste, qué bueno que hiciste el esfuerzo, que pudiste llegar, qué bueno, ven, entra, que todavía están predicando. Yo oí a la pastora, vi a otros que venían de la universidad. Dios te bendiga, mi niño. Qué bueno que llegaste de la universidad y cogiste para acá. Entra, que todavía están predicando. Le quedan como 10 minutos de mensaje. Y yo vi eso y eso me golpeó. Me golpeó porque no simplemente vio al que estaba llegando tarde, sino que reconoció el esfuerzo que el individuo de un día de cansancio llegó a la congregación y lo estaba motivando, vete por lo menos para que escuche algo. El que venía de la escuela, ven. O sea, perdónenme, yo vengo de una escuela totalmente distinta. Vengo de una escuela totalmente pentecostal. Pero vengo de una escuela donde el pastor de la congregación miró a un grupo de jóvenes que estaban sin trabajo. Le dijo, no, aquí hay que estudiar. Y fue a un grupo, le consiguió no sé cuánta beca, lo mandó a que estudien, lo puso, le consiguió la beca y lo supervisaba. Yo recuerdo que estando yo, le dije, ministro, yo quiero ir a hacer un curso, pero hay una situación que es sábado, viernes y sábado. No me dijo, pero varón, los cultos de los jóvenes. Me dijo, varón, váyase, dele, échale bola a eso. Y arrancamos. Hoy en día, la esposa del ministro Corporán, su mente se le expandió. ¿A causa de qué? A causa de esa beca, a causa de la motivación. ¿Ha vuelto a ser tu esposa la misma después de eso? No. ¿He vuelto yo a ser el mismo después que fui? No. O sea, y si entonces el individuo lo que dice es que van a dejar de ir a los cultos los sábados. Si hay un espíritu ahí, pudiéramos decirle que es un espíritu de religión.
un espíritu de vagancia y brutalidad. y brutalidad. Vamos a darle a la ministra Teresa y después está el pastor Hilario, porque ellos tienen preguntas, ministro, también. Seguimos en ese mismo punto, Marco Solozano, porque nosotros vamos con esto de los espíritus inmundos, lo que vamos a que cada uno esté en la capacidad de analizar y ver cuándo realmente sea un espíritu de identidad libre y cuándo es una conducta que en sí la Biblia llama a espíritu, a una conducta más que a una identidad libre, porque es que el otro es un demonio que a veces se le llama espíritu, pero los espíritus casi siempre es conductas. Conductas. Teresa. Ya. Bendiciones a todos los que estamos aquí. Amén. No, aparte de que realmente lo último voy a tener una pregunta, pero en conclusión, yo pienso que las congregaciones, la evangélica, no ha dedicado exactamente a reconocer quién es el Padre Celestial. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es el Padre Celestial, nos damos cuenta que es un rey y que ese rey tiene un reino y que ese rey quiso establecer un reino aquí en la tierra, o sea, colonizó la tierra. Pero todos, la colonización, tienen la misma cultura de ese reino. Ahora, en la congregación reconocen que el Padre es un rey y establecen la cultura de ese reino para que esa conducta cambie en las personas que quieren hacer de nuevo. Creo que no se habla de que todos nosotros sabemos que en el reino hay una cultura que todos nosotros, todos los nacidos de nuevo, bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que cambiar. Ahora, ¿tienen identificada esa cultura? No. Sabemos que en ese reino hay una constitución que hay que seguir. Nos enseñan a nosotros la palabra constitución, leyes y principios. No. ¿Cuáles las leyes que nos enseñan? La que el pastor le parece que es la correcta. Ahora, en un reino no hay democracia. Lo que dice el rey es lo que se establece. Ahora, en las congregaciones, ¿están llevando las leyes y los principios de este reino? No. Entonces, ¿dónde podemos nosotros identificar una conducta, por ejemplo, un dominicano a un colombiano? Su forma diferente de hablar, cada cual tenemos diferentes formas de ser. Ahora, los hijos, por ejemplo, yo, que pertenezco al reino del Padre Celestial, para yo poder gozar de los beneficios de ese rey, obligatoriamente tengo que obedecer a los principios. Están establecidos en la Biblia, porque yo entiendo que la Biblia solamente se trata de un rey, un reino y una real familia. Ahora, hasta que un nacido de nuevo no le enseñen que nosotros no hacemos un arrepentimiento, sino una transformación. Cuando entendemos esas dos diferencias, totalmente la cultura de la persona nacida de nuevo va a cambiar. Es un aporte para que las congregaciones comiencen a identificar qué es lo que están enseñando en las congregaciones. Desde que nosotros comencemos a saber que no somos siervos, que somos hijos legítimos del Padre, y el Padre cuida a sus hijos, los siervos no reconocen lo que hace su amo, no heredan. Y desde ahí empezamos. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, tener transformación. Una mariposa, cuando es transformada mariposa, no vuelve a ser gusano jamás. Y eso somos nosotros. Muy buen aporte. Creo que yo quería comentar. Teresa, algo que quiero que tengas pendiente. Muy bueno tu aporte. Y algo que contrasta mucho con lo que dijiste y lo que vemos en la iglesia. Todo lo que dijiste es una realidad plena. Pero hay un problema donde hay personas que quieren ser híbridos
donde hay personas que creen que están en el reino y quieren servirle a Dios con democracia. Uy. Entonces no se puede obtener resultados del reino con mentalidad de demócrata. Y hay gente que creen que sí. Y por eso, Es un por buen eso tema, porque son dos cosas que uno va para allá y son otro dos para acá. cosas totalmente distintas. Sí. Yo le enseñaba yo a la congregación hace un tiempo. Vamos La a darle al mentalidad. pastor Hilario, ministro, que ya van a 6:30. Pastor Hilaria, bienvenido, Pastor Hilaria. Gracias, Teresa, por tu aporte. Bueno. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Viendo yo y observando todo el panorama a través de los tiempos, ¿cuántos golpes al aire hemos tirado nosotros? Sí, mucho. Especialmente en las campañas, cuántos errores, pero los artistas, cuántos errores. Todavía hay adoraciones que nosotros cantamos y espíritu de tal fuera y espíritu de tal fuera. Ay, Dios mío. La iglesia vive adquiriendo enemigos que no existen, peleando con enemigos que no existen. Me imagino al Señor allá arriba en el cielo diciendo, pero Dios mío, Padre amado. Y por eso El nosotros, mismo Dios diciendo, Dios mío. sí, el mismo Dios diciendo, Dios mío. Por eso perecemos por falta de conocimiento. Uy. Porque a todo le buscamos un espíritu, a todo le buscamos, perdón, un demonio. Y hay que hacer la diferencia de lo que es una conducta, un comportamiento, el comportamiento del ser humano. Y eso es lo que tiene que realmente ser identificado. Y de verdad he tenido mucho enfrentamiento con algunos hermanos que se sorprenden cuando yo les explico sobre, no, que el espíritu de la muerte, que el espíritu de esto, que el espíritu de aquello, y incluso las malas interpretaciones bíblicas. Entonces, wow, si esta clase se pudiera extender, no, oye, va a continuar el viernes, va a continuar el viernes, porque nos queda mucho espíritu todavía que mencionar, así como usted lo dice. Claro, porque es mucho contenido. Hay que identificar realmente qué son las manifestaciones demoníacas. Yo sé que el próximo viernes nos vamos a gozar, pero me estoy nutriendo bastante con el líder aquí, Génesis, ustedes. Un placer. Todo un honor para nosotros, todo un honor, ministro. Ministro, van a ser las 11:30, ¿eh? Van a ser las Gracias, 11:30 ya, ¿eh? No, seguimos en este mismo punto el viernes que viene. Seguimos. Los espíritus. ¿Es una conducta o un ente? Porque una cosa es que a un demonio en un momento determinado se le llame espíritu, pero los espíritus, ¿qué son? Seguimos en este mismo punto el viernes que viene. Amado Padre Dios, un honor para mí haber estado con todos ustedes y por su comentario. Ministro Rubiera, muchísimas gracias por su amor y su capacidad y dejarse usar del Eterno. Padre Dios.